Con la tercera parte de aproximación de funciones. Con el contenido, digamos, lo que es la transformada discreta de Fourier y spline, y un repaso de lo que hemos visto de mínimos cuadrados. Si recuerdan, en mínimos cuadrados lo que uno buscaba es minimizar el error cuadrático que existe entre la función conocida y una función base que nosotros vamos a utilizar. Esas funciones base van a determinar el tipo de aproximación que se va a realizar en la técnica, donde están los modelos lineales y los no lineales. El que más hemos ido trabajando, polinomios de grado, acá dice grado m, ¿ya? Que es en definitiva lo que uno reemplaza acá, y la minimización se basa en minimizar el error a partir de la derivada de esto, ¿ya? ¿Y qué es lo que entregan esas derivadas? Bueno, los coeficientes de los polinomios, ¿sí? Ahora, cuando se generan muchos, muchos valores, me refiero a que si uno ocupa muchos puntos, esto se transforma en sistemas de ecuaciones, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en general las funciones base que están descritas acá son las funciones que se utilizan para hacer estas aproximaciones. De forma polinomial, un ajuste lineal clásico, que es un polinomio de grado 1, de grado K, ¿cierto? Y después aparecen otras definiciones, que es lo que vamos a ver al final de la clase, que son la aproximación por spline, ¿ya? Donde aquí aparecen unos coeficientes, y se fijan ahí aparece un 3, pero es principalmente porque hay un coeficiente que pasa a ser frontera de los diferentes polinomios, ¿ya? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Por otro lado, ajustes exponenciales, potenciales, que también hemos visto algo parecido, y los racionales. En general, cuando utilizar uno y otro depende de la función que uno observa. Por ejemplo, si nosotros vemos que la función tiene una forma exponencial, un creciente exponencial, esta se va a adecuar de mejor manera que una polinomial, aunque el polinomio igual va a obtener una función que pueda aproximarse a esa exponencial, ¿sí? Ya. Bueno, aquí está el ejemplo del ajuste lineal clásico, si es que se tienen dos puntos, ya, donde ahí se pueden construir un sistema de dos ecuaciones, y al resolver el sistema de ecuaciones se obtienen las incógnitas, que en este caso son los coeficientes. Y así para los otros modelos, ¿ya? Recuerden que esto es un repaso, pero en general si uno trabaja con distintos tipos de aproximaciones, van a cambiar los sistemas, pero en los valores que están contenidos de las matrices, ¿ya? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, está la aproximación polinómica. Lo que nosotros no hemos visto ha sido la aproximación trigonométrica, que a diferencia de la polinómica, en vez de aproximar con un polinomio, uno aproxima con una serie, ¿sí?, trigonométrica, que por lo general se puede extender de forma periódica y se pueden realizar otro tipo de aproximaciones o estudios, ¿ya? Acá algunas propiedades, ¿sí? Más que nada asociar lo que es el producto punto, por ejemplo, aquí está la más relevante, en el sentido de que nos permite modelar, ¿ya? Que el producto punto de dos funciones, ¿sí? Uno lo puede asociar, por ejemplo, a un grado de parecido que existe entre las funciones, porque esto pasa a ser, en otros aspectos, la distancia coseno, ¿ya? Uno la puede interpretar de cierta manera. El producto punto, en un lugar en específico, va a indicar cuál es el valor en que se intersectan esas dos funciones. Entonces también se puede considerar como convolución, etc., ¿ya? Y estas otras son medidas asociadas al tamaño, ¿sí?, a la norma, y aquí se asocia un poco, si se fijan, al cálculo integral de la función, ¿ya? A cómo está distribuida la función en un espacio, ¿no? Entonces sirve para efectos de normalización. Después vimos un poco lo que eran las ecuaciones normales, ¿ya? Que ahí lo que se utiliza es una función base, ¿sí? Y que estas funciones bases tienen ciertos coeficientes. Esto ya más se trabaja cuando uno quiere trabajar sobre geometría o espacios normados. ¿Para qué? Para hacer los cálculos sobre otro dominio y después escalar a las magnitudes con las cuales uno está haciendo los cálculos. ¿Qué es lo que en definitiva se busca acá? Bueno, encontrar los coeficientes de estas funciones base, donde también se minimiza el error cuadrático, ¿ya? Que el error cuadrático, si recuerdan, es la distancia entre la función conocida y la aproximación, ¿ya? Entonces, en definitiva, el producto punto de las diferencias de las funciones, ¿sí? Esto debería tender a cero si las funciones son iguales.
de forma gráfica, se representa acá lo que uno está haciendo cuando habla de espacios normados o ecuaciones normales. Supongamos que esta es la función que ustedes están aproximando. Lo que se busca es encontrar, de cierta manera, una función, en este caso sería P, ¿ya? Que esté sobre un espacio normado, ¿ya? Definido por esto, que es la función es base, y que lo que se busca es minimizar esta distancia que existe acá. Si se fijan, en otras palabras, de un minuto, ¿no? Está dando alguien, parece. No, nada. ¿Ya? Lo que se busca, en definitiva, es minimizar esta distancia. ¿Sí? En que, en otras palabras, el punto que se produce acá sea el mismo que está acá. ¿Sí? Entonces la distancia entre esto y esto se haga cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos tratando de definir acá? Si se fijan. Cuando ya no varíe el C, significa que estas van a estar juntas. ¿Sí? Entonces después los cálculos en espacios normados se hacen sobre estos planos. ¿Sí? Porque así, por ejemplo, si las ecuaciones, el número de ecuaciones es diferente al número de incógnitas, uno puede trabajar sobre un espacio que esté entre 0, 1, menos 1, 1, etc. ¿Ya? Entonces después, una vez normado este espacio, uno trabaja sobre las ecuaciones normales, que son estas que están acá abajo. Y si recuerdan, cada uno de estos valores va representando la relación que va teniendo con las funciones. Fíjese, el 0 con el 0, el 0 con el 1, el 0 con el m. ¿Ya? Es muy posible que estas zonas van a tender a 0 porque son funciones que están muy lejanas entre ellas. Entonces, si se fijan, esto se asocia a una geometría, donde lo que se está buscando en cómo estas intersecciones se relacionan. ¿En función de qué? En función de los c, que son los coeficientes, ¿sí? De lo que estamos expresando acá. ¿Ya? Bueno, al despejar esto, uno ya tiene las ecuaciones normales y los vectores característicos, que esa es la incógnita. Ya, siguiendo con esta explicación, bueno, estas funciones son linealmente independientes, se puede resolver con mínimos cuadrados y se producen algunas propiedades que tienen solución única. Si usted se fija en el QR, ¿ya? Si usted lo aproxima varias veces y está bien construido, siempre le va a dar la misma solución. Puede que le cambien algunos decimales por la forma como están viendo el error, ¿sí? En cada iteración. Pero en general esa solución va a ser única. Se caracteriza por esta propiedad, que lo que está diciendo que la distancia, ¿cierto? O donde esté la distancia entre f y p, ¿cierto? En este dominio sea igual a 0. Esto que está acá. Estamos tratando de encontrar esta función p, ¿sí? Si se fijan, si esto está proyectado, ese es el mismo punto que ese, pero proyectado. Ya. Entonces, si esta base es ortogonal, aparece esta definición de coeficientes, que también se obtienen de acá, si se fijan. ¿Ya? Bueno, estos coeficientes también se pueden obtener, o mejor dicho, son los coeficientes de Fourier, de las series de Fourier. ¿Y qué son las series de Fourier? Bueno, las series de Fourier es una representación de una función, ¿sí? En el dominio de la frecuencia, pero que puede ser representada de forma trigonométrica, polar o exponencial. ¿Ya? ¿Qué es lo que describe esto que está acá? Por ejemplo, esto aquí, si bien dice X, asuman que es f de X, porque aquí esta sigla es para cuando se trabaja con señales. Entonces, si ven esta gráfica de acá, estos puntos que están en Y es el f de X. ¿Ya? Analicemos una sola señal. Por ejemplo, esta grande que está acá. Me está diciendo que tiene muchos f de X y algunos muy altos, ¿cierto? Entonces, si ustedes cuentan de acá, por ejemplo, del 0 al 5, esto aquí dice 10 elevado a 5, hay como 50.000 puntos. Entonces, aquí está el punto 1, el punto 2, el punto 3. Ese es el término que está acá adentro, ¿ya? Que es el tiempo en este caso. En este caso, este sería el valor de x si tenemos registrado una función. ¿Ya? Y lo que está diciendo esto, que cada f de x puede ser descrito por esta serie trigonométrica, donde aparecen aquí incógnitas como A0, A sub n y B sub n. Esas son las incógnitas. El F0 acá representa el periodo en el cual se fue tomando la señal.
ya, mejor dicho, es la frecuencia fundamental con que fue tomada la señal. Por ejemplo, si acá hay 50.000 valores, esto es 1 partido por 50.000, porque está diciendo que cada uno está alejado a 1 partido por 50.000. N está asociado a la posición que estamos siguiendo, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, etcétera, ¿ya? Entonces, en otras palabras, teniendo estos coeficientes, si se fijan, que son A0, AN y BN, para cualquier valor de N, uno puede recuperar el F. Esa es una forma de aproximar, ¿ya? Entonces, cuando acá se habla de coeficientes de Fourier, lo que en otras palabras estamos tratando de buscar son esos coeficientes. Una manera más cómoda de tratarlo matemáticamente es utilizando esta última expresión. Además, se utiliza en otras áreas, estadísticas, etc. ¿Y para qué sirve Fourier en este caso? Hay señales que no van a ser bien descritas con las otras técnicas, porque no son polinomios. Si se fijan, estas funciones no se pueden representar con un polinomio, solamente nos van a decir una tendencia. Además, ¿qué pasa si quisiera comparar esta señal con esta grande? No me sirve utilizar un polinomio tradicional para representar a esta función. Entonces ahí se ocupan otras técnicas para poder analizar, en vez de funciones, señales, pero que en la práctica las señales tienen propiedades de funciones. Entonces, cuando se dice que uno quiere estudiar algo en el dominio de la frecuencia, lo que en definitiva uno quiere estudiar es cómo están distribuidas las funciones, pero al ser aplicadas distintas funciones de frecuencia. Fíjense, ahí aparece un F0, que dice por n, se empieza a escalar. Yo aquí les voy a hacer un dibujo, a ver si no es menos explicativo. Supongamos que esta es la función que queremos aproximar. Y nos estamos saltando unas propiedades que tienen que ser periódicas, etc. ¿Ya? Lo que hace Fourier, en definitiva, es analizar, ya, ¿qué pasa? ¿Cuál es la convolución con una señal de ese tipo? Que es la frecuencia fundamental. Después, ¿qué pasa? En otras palabras, cuando digo qué pasa, se hace un cálculo numérico donde se van a calcular intersecciones, áreas, en otras palabras. ¿Qué pasa con esta función si le aumento la frecuencia? Entonces se realiza un cálculo de la intersección con esa función. Después a otra frecuencia más rápida, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que devuelve cada uno de estos análisis? Bueno, cada uno de esos análisis o cálculos va a devolver un distinto coeficiente de Fourier, ¿ya? X2, etcétera, hasta xn. Y estos coeficientes me describen a la función original, pero en otro dominio. Y si se fijan, esto que está acá es la transformada de Fourier, perdón, esto que está acá es la transformada de Fourier de lo que está arriba. Y si se dan cuenta, quedan distribuidas todas las señales en un mismo tamaño de señal, que es ese que está ahí. Entonces tiene ventajas esto que permite trabajar con señales normalizadas, en escala, traslación y rotación, ¿sí? Además, como puedo representar esto con distintos valores de n, fíjense que no necesariamente el n es el tamaño de la función, puedo no utilizar algunos valores. Entonces también me sirve para compresión. También sirve, por ejemplo, para describir mejores patrones de análisis de imágenes, etc. Una imagen se puede reducir a un patrón de Fourier y no necesita ocupar todos los píxeles, ¿sí? Entonces tienes múltiples usos y se las comento para que ustedes sepan que no necesariamente las técnicas que nosotros estamos viendo ahora de aproximación de funciones son aplicables para todos los problemas. Cuando les toca trabajar con análisis de señales y patrones, Fourier es la base de lo que uno debería estudiar, ¿sí? Y de ahí aparecen otras técnicas, Wables, ¿sí? Incluso ahora Deep Learning que trabaja sobre algunos tipos de modelos parecidos a esto, ¿ya? Entonces, si de esta definición que está acá, ¿esta de dónde deriva? Fíjense que estos son los coeficientes de las series de Fourier. Entonces hay que obtenerlos, ¿sí? ¿Y cómo se obtienen? Bueno, de la transformada de Fourier, que esta es la transformada de Fourier medio continuo, y se fijan, aquí aparecen unos coeficientes, es aquí mayúscula, que si uno los reemplaza en esta función va a obtener la función de alguna manera en el espacio continuo. Recuerden, esto es continuo,
discreto sería que solo tengo algunos valores de la función. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, como tenemos algunos, nuestro caso debería ocupar la función discreta. Entonces, al pasar esto a una función discreta, queda de esta forma que está acá. Y en definitiva, ¿qué es lo que importa? Bueno, ahí está lo continuo, pero acá es esta fórmula. Que aquí nosotros reemplazaríamos f de x sub i, ¿cierto? El n sería la cantidad de puntos que estamos utilizando, ¿ya? Y aquí está definido un periodo. Por eso, repito, Sn grande es el total de puntos que estoy utilizando, ¿ya? Después hay otras formas, mucho más elegantes, que lo que uno debería hacer, en vez de tomarlos todos, uno interpola con un polinomio, por ejemplo, de grado n, y sobre ese polinomio uno toma muestras para usar con Fourier. Eso es lo usual, ¿ya? Entonces, y si uno quiere obtener los valores originales, bueno, se aplica la transformada inversa, ¿ya? Entonces ahí se dan cuenta que uno puede reducir señales, analizarlas, incluso compararlas, ¿ya? Bueno, aquí hay otras explicaciones y un ejemplo de lo que es análisis de imágenes, que uno puede, por ejemplo, traducir una imagen que tiene muchos píxeles a una señal, y esa señal, si uno la quiere utilizar como patrón, podría ocupar solo la mitad de los datos, es decir, un trocito, ¿ya? Eso lo dejo ahí como una tips. Y como una señal periódica, esta se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces no es necesario ocuparla completa, sino que un trozo. Bueno, aquí están las fórmulas generales, y esto está en la tesis, por eso tiene estas siglas, por si le interesa profundizar más en esta información, ¿ya? En definitiva, estas son las dos fórmulas que uno ocupa, transformada y la inversa. Ya, interpolación por spline. Bueno, el spline, a diferencia de los otros métodos, que nosotros teníamos una serie de puntos, y a partir de esos puntos generábamos un polinomio, y si este polinomio tenía más puntos, en general con los mismos polinomios podíamos definir eso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Se empiezan a aparecer estos puntos así. Nuestro polinomio posiblemente va a tomar una forma así, ¿sí? Y se produce un error en esa parte. Bueno, los spline tratan de solucionar esos problemas, pero de alguna manera realizando aproximaciones de menor grado, grado 3 por lo general, por trocitos, ¿ya? Entonces, cada spline, en definitiva, es un polinomio que está determinado por dos puntos, ¿ya? ¿Cómo se construyen los splines? Bueno, como estas fronteras, si se fijan, son vecinos de cada una de las aproximaciones. Déjame cambiar. Como cada uno de estos polinomios, si se fijan, por ejemplo, ahí es lineal, aquí es cuadrado, etcétera. Pero si todo lo dejamos de grado 3, en las fronteras van a ser iguales. Es decir, este punto, si ustedes se fijan ahí, va a ser igual al punto de acá, o sea, T0 igual a T0. Entonces, en otras palabras, los valores en esos puntos son iguales, si lo expreso de esta manera, que sería más 1, perdón, ¿ya? Más 1. Entonces, lo que se construye acá, cuando tenemos polinomios de mayor grado, son sistemas de ecuaciones que cumplan esta regla. Entonces, el polinomio más básico, en general, tiene que cumplir ciertas reglas, que dado una secuencia de puntos ascendente, que es lo que está diciendo acá, tengo T0 y por acá tengo Tn, entonces tengo n más 1 puntos, ¿cierto? Del 0 al n. La idea es construir diferentes polinomios donde las fronteras son compartidas, ¿ya? Evidentemente, para poder construirlo, tiene que tener derivada, ¿sí?, de orden k-1, para que pueda construirse esta aproximación. Ya. El caso más simple es que estos polinomios sean aproximados por diferentes rectas. Es decir, simplemente yo no tengo esto que está acá.
¿Se fijan? Eso no existe. Entonces no hay un polinomio de grado 1, de grado 0 prácticamente. En otras palabras, es un punto. Y un punto es, en definitiva, una recta que cruza al eje Y. ¿Sí? Entonces, cada spline, en ese caso, es un punto en Y. ¿Sí? O f de t en este caso. Entonces, la aproximación sería simplemente esa unión de eso que está ahí. Bastante mala la aproximación, pero así empieza a funcionar el método. ¿Ya? Con la diferencia que aquí se produce, se fijan, hay una especie de discontinuidad, ¿ya? Pero lo que sí es igual, los valores frontera, los t, no los f, ¿ya? Acá sí ya se cumple la propiedad de los que los f son iguales en la frontera, ahí, ahí, y se construyen los diferentes polinomios de grado 1. Fíjense que son diferentes esos coeficientes. Entonces, ya empezamos a notar que es necesario ver una forma de cómo calcular esos coeficientes. Pero esta aproximación sigue siendo no tan buena, se necesitaría muchos puntos para que fuera más buena, entonces se le aumenta el grado. ¿Ya? Entonces aquí saltamos lo que son los splines cúbicos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con un polinomio de grado 3 ya prácticamente aproximamos cualquier función de forma precisa. Y aquí se empiezan a determinar cuáles son los splines. Cada uno de esos splines va a ser un polinomio cúbico, donde las fronteras son el mismo valor. ¿Ya? Ahora, como tiene que ser cúbico, asumimos que la función es doblemente derivada. Si la derivo 3 veces, se va a eliminar. ¿Ya? Entonces, con esas condiciones, y si recuerdan, había unas expresiones de error cuando uno hacía las aproximaciones. Bueno, al juntar esas operaciones y realizar el trabajo matemático, se llega a esta expresión que está acá. Y si uno aplica la condición de frontera, se llega a esta expresión que está acá. Bueno, si uno despeja, o mejor dicho, en vez de despejar, lo estructura como matrices, esto queda como un sistema de ecuaciones, donde la incógnita en este caso es z. El h es la distancia a lo cual están los t. Bueno, ahí está, si se fijan. Entonces, si los puntos son todos equidistantes, fíjense que todas estas unidades pasan a tener un valor fijo. Es decir, el HI va a ser igual al HI menos 1, etc. ¿Por qué? Porque es el valor de X. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que nos da esto que está acá? Que no necesariamente los T tienen que ser equidistantes. Y eso es bueno porque los otros métodos nos pedían que que los puntos fueran equidistantes. Acá no es necesario. Evidentemente va a ser mejor que sean equidistantes, pero también podría trabajar sobre una nube de puntos de esta manera. ¿Por qué? Porque recuerden, va realizando aproximaciones por trozo, y evidentemente si aquí tiene menos puntos, este va a tener un poquito de error, si se fijan. ¿Ya? Pero como es la suma de todos, esto se minimiza. Bueno, al construir el sistema de ecuaciones, queda una cosa más o menos de esta manera. Aquí le falta el z0 y el zn, pero como aquí queda un valor y acá queda un valor, y lo que nosotros queremos despejar son todos los otros valores, podemos prescindir de estos valores que están acá, o más que prescindir, podemos asignarle un valor inicial, condición inicial que fueran igual a 0, y de esa manera podemos resolver ya de manera más rápida el sistema. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se obtienen estos valores? ¿Ya? Que si bien no están descritos acá, están descritos en la siguiente página. Y es con estos cálculos que están aquí. ¿Ya? Si se fijan, ¿qué llama la atención? Bueno, ese cálculo que está ahí. Y si se fijan, si uno toma la atención, esto es como decir f de i menos f de i menos 1, o f de i más 1, etc. Entonces, esa me está dando la distancia entre los f. Y este h, como es la distancia de los puntos, es h. Y si se recuerdan, eso es un parcial límite. Lo que está diciendo es que esto es 6 veces el límite. ¿Ya? Entonces aquí está calculando derivadas. ¿Sí? Cuando hay diferencias de ahí. Y después acá que está calculando, en vez sub i, la diferencia de las derivadas menos un cálculo asociado al punto y al b. Y hay que
al B anterior, es decir, cómo va cambiando la derivada, ¿sí?, a medida que avanzan los puntos. Bueno, sin mayor detalle matemático, una vez hecho estos cálculos, aquí está el algoritmo, que este algoritmo, ¿qué es lo que incluye? Bueno, directamente la solución del sistema de ecuaciones, de manera iterativa, ¿ya? Entonces, con eso se resuelve. ¿Y qué se obtiene? Bueno, los coeficientes que se necesitaban, ¿ya?, para construir cada uno de los polinomios. Y esto que está expresado acá es una forma cómoda de programar. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que nosotros programamos es esto, y llamamos a las funciones que nos calculen el C, el B y el A. ¿Ya? Como para calcular eso necesitamos el Z, antes pasamos a hacer esto, y tiramos hacia acá, y aquí si se fijan ya tenemos todos los polinomios que necesitábamos para describir nuestra función. Entonces eso es lo que hace Spline. ¿Cómo se hace? Aplicando estas fórmulas y estos algoritmos. ¿Ya? Aquí unos ejemplos, pero esto es más que nada el ejemplo que ustedes ya están conociendo de polinomios de grado n, pero que está aproximado dentro de esos trocitos de función. ¿Sí? Nosotros prácticamente vamos a ocupar este muchas veces. ¿Sí? Ya. La próxima clase es lo que empieza la nueva unidad, que es integración numérica. ¿Ya? Y ahí vamos a utilizar toda esta aproximación de funciones, pero ya para poder realizar integración.